Es mejor prevenir, asegura AMLO, en supervisión de DREN en Sinaloa, que evitará inundaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó los trabajos de revestimiento del DREN Bacurimi. Esta obra evitará inundaciones en la temporada de lluvias y beneficiará a 72,000 habitantes de los fraccionamientos de Valle Alto, Acueducto La Conquista y Portalegre en Culiacán, Sinaloa. Esta obra demuestra que es mejor prevenir que lamentar en todo sentido, porque se protege a la población, pero también ahorramos recursos. Cuando se desatienden estas obras, se producen inundaciones y hay afectación en las familias, los enseres domésticos, se mete el agua a las casas y los departamentos. Tiene que declararse emergencia y participa el Fonden, y hay que invertir año con año. Cuando se puede evitar, resulta mucho mejor prevenir, enfatizó. El jefe del Ejecutivo recomendó a las autoridades locales no permitir la construcción de fraccionamientos y unidades habitacionales en zonas no aptas, al tiempo que hizo el compromiso de asignar recursos en 2021 para concluir la obra que visitó este día. Hay que cuidar los vasos reguladores de las ciudades, no fraccionar en donde no hay las condiciones. Tenemos que cuidar eso y seguir haciendo estas obras. Celebramos que se esté llevando a cabo esta inversión. Yo quiero comprometerme en nombre del gobierno federal a que vamos a terminar esta obra, que no le va a faltar presupuesto para que se termine la segunda y la tercera etapa, remarcó. Sostuvo que se debe aplicar inversión pública en proyectos necesarios para las comunidades que garanticen el abasto de servicios básicos y no en proyectos faraónicos u ornamentales. La directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, explicó que la dependencia a su cargo participa en la construcción de la estructura de carga con 2.64 millones de pesos del Fondo para la Atención de Emergencias, Fonden. De acuerdo con la Conagua, la primera etapa de revestimiento tiene un avance del 95% y las obras para la descarga al río Culiacán 68%. Se trabaja en una longitud de 1,160 metros del DREN Bacurimi, donde fue necesario demoler 3 puentes, construirlos nuevamente y adecuarlos a las nuevas dimensiones del DREN. En esta primera etapa, la sección del DREN tendrá un ancho total de 30 metros, una plantilla de 20 metros y una altura de 6.8 metros. La titular de la Comisión Nacional del Agua informó que ese organismo lleva a cabo acciones de agua potable, drenaje y saneamiento en beneficio de 426,000 habitantes sinaloenses, con prioridad a los que viven en situación de pobreza. Destacó que hay 3 proyectos ejecutivos para construir sistemas de alcantarillado en los municipios de Sinaloa y Choix. En la supervisión participaron el secretario de Obras Públicas de Sinaloa, Osvaldo López Angulo, y el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Me da mucho gusto estar en Sinaloa, en Culiacán, y en compañía del gobernador Quirino Ordaz, supervisar esta obra de drenaje tan importante para evitar inundaciones. Este canal tiene ese propósito, este DREN, el de que se evite la inundación y que se perjudique a mucha gente, como sucede desde hace algún tiempo. Esta obra constata, demuestra que es mejor prevenir que lamentar, en todo sentido, porque se protege a la población, que es lo principal, pero también ahorramos recursos. Cuando se desatienden estas obras, se producen las inundaciones y hay afectación a familias, a los enseres domésticos, se mete el agua a las casas, a los departamentos, y tiene que declararse emergencia y participa el Fonden, y hay que invertir año con año, cuando se puede evitar, y resulta mucho mejor prevenir. Por eso es muy importante esta obra para evitar inundaciones aquí en Culiacán. La recomendación también es que las autoridades locales ya no permitan la construcción de fraccionamientos de unidades habitacionales en zonas bajas, que
que son, la verdad, cuerpos para regular las aguas, si se llenan, si se rellenan esos sitios bajos, pues hay inundación, porque el agua tiene memoria y siempre va a buscar salida y se afecta a la población. Hay que cuidar los vasos reguladores de las ciudades, no fraccionar en donde no hay las condiciones. Tenemos que cuidar eso y seguir haciendo estas obras para evitar las inundaciones. Como decía aquí el maestro Quirino, pues son obras que no se ven, por eso no se quiere invertir. Se prefiere invertir en obras faraónicas, ornamentales, y no en drenaje, no en agua potable, no en lo que es fundamental. Por eso celebramos que aquí se esté llevando a cabo esta inversión. Yo quiero comprometerme en nombre del gobierno federal a que vamos a terminar completa esta obra, que no le va a faltar presupuesto para que se termine la segunda y la tercera etapa, como ustedes lo están planteando. Nada más le vamos a pedir a la doctora Blanca Jiménez Cisneros que esté pendiente para que se contemple en el presupuesto del año próximo el recurso necesario para darle continuidad a esta obra. Lo ideal es que lleguemos a la meta de garantizar que no haya inundaciones y que no padezca la gente, no al 90%, sino al 100%. Es decir, que no se padezca de inundaciones. Estamos muy a gusto de estar de nuevo en Sinaloa. Hoy en la mañana hablaba de que estamos trabajando de manera conjunta, coordinada con el gobierno del Estado, en el caso de Culiacán y en el caso de los 18 municipios de Sinaloa, también en coordinación con los presidentes municipales, aquí con Jesús en Culiacán y así con todos los presidentes municipales. Y es una garantía entendernos y tener relaciones con el gobernador de Sinaloa, que es un hombre trabajador, está ocupado en atender a la gente, en gobernar para el pueblo, no está metido en grillas, en politiquería, sabe de administración pública, que también esto es importante, porque cuando se conoce de cómo se integra el presupuesto, cuánto se obtiene de los impuestos, cuánto llega por los ingresos del petróleo, cómo se logra el presupuesto nacional y también si se entiende cómo se distribuye a las entidades federativas, a los cerca de 2.500 municipios de México, pues se tiene una idea de cómo debe de ser el gobierno en cualquiera de sus niveles. Es importante que se conozca que el gobierno federal recauda desde los años 80 los impuestos. Se llegó a un acuerdo de coordinación fiscal y existe una ley de la materia. Entonces, recauda el gobierno federal el impuesto sobre la renta, el impuesto al consumo y luego, mediante una fórmula, se entrega a los estados una parte de lo que se recauda. A eso se le conoce como participaciones federales a los estados. Con esta reforma de los años 80, muchos estados reciben hasta más del 90% de su presupuesto de participaciones federales, porque los estados tienen ingresos propios muy acotados, muy limitados, porque solo es el predial, lo del agua, donde hay también impuesto a la nómina. La mayor parte son participaciones federales. Entonces, Quirino entiende bien pues que es una fórmula establecida en la ley que tiene que acatarse. Todos quisieran, desde luego, y es legítima la petición, recibir más, pero es lo que se recauda y luego se entrega mediante una fórmula establecida por ley. Vamos nosotros a seguir cumpliendo, entregando a tiempo las participaciones. No se demoran las participaciones y estamos al corriente. Es decir, mes con mes se entregan las participaciones a estados y a municipios. Y estamos procurando que la recaudación aumente, a pesar de la crisis y aún sin aumentar los impuestos, sin afectar a los contribuyentes, porque estamos combatiendo la evasión fiscal. Es decir, que todos paguemos los impuestos. Antes
no todos pagaban los impuestos. Pagaba la mayoría de la gente, desde luego los trabajadores, los campesinos, porque al comprar una mercancía, ahí va incluido un impuesto. Pagaban los integrantes de clases medias, los profesionales, pequeños, medianos, comerciantes, pequeños, medianos, empresarios, incluso grandes empresarios. Pero había una élite de los más acaudalados, las empresas, los bancos más grandes, que no pagaban impuestos. Porque si pagaban se les devolvían los impuestos o se les condonaban los impuestos. El presidente de la República tenía la facultad para condonar impuestos y en los sexenios anteriores se condonaron miles de millones de pesos a unas cuantas corporaciones empresariales y financieras. Eso ya no sucede porque se modificó la Constitución. Se estableció en el artículo 28 de la Constitución que se prohíbe la condonación de impuestos. Se elevó esta decisión a rango constitucional. Y esto nos permite tener más recaudación y por eso podemos entregar puntualmente a los estados sus participaciones federales y sin mengua, es decir, sin que disminuyan a pesar de la crisis económica. No se ha padecido mucho por la caída en la recaudación. Estamos haciendo todo un esfuerzo para seguir recaudando. En el caso del impuesto sobre la renta, que es el impuesto que más se condonaba, a pesar del COVID, estamos recaudando más que el año pasado. Se debe a que no hay esa evasión fiscal, donde tenemos una disminución poca, pero que sí nos afecta, es en el IVA. Por razones obvias, tuvimos que parar la economía para proteger a la gente y eso produjo la caída de la actividad productiva, la caída de la economía, pero ya pasó lo peor, ya vamos hacia arriba. Es lo que vengo diciendo, es una V, caímos, tocamos fondo y ya vamos a salir de nuevo. Estamos enfrentando la pandemia, estamos también enfrentando la crisis económica y en los dos casos vamos a salir adelante. Por eso es muy importante contar con el apoyo y la comprensión de un gobernador como Quirino Ordaz. También él sabe de que se cuenta con un fondo para estabilizar los presupuestos estatales. En el presupuesto de este año se estableció un fondo de 60.000 millones de pesos. Y ese fondo se está entregando a los estados y les corresponde. Hacienda tiene que hacerlo y además de estar cumpliendo puntualmente con la entrega de ese fondo de emergencia que ayuda a los estados, además de eso se reformó el procedimiento, se modificó la manera de entregarlo porque originalmente se tenía que entregar cada 3 meses. Ahora se está entregando mensual este apoyo adicional para que los estados puedan resistir la falta de ingresos, la falta de recursos económicos. Todo esto es lo que me lleva a insistir que es muy buena la relación con el gobernador de Sinaloa, decirle al pueblo de Sinaloa que vamos a seguir trabajando juntos, vamos a seguir apoyando a la gente del campo, a los pequeños productores y a los medianos y grandes productores. Hoy lo dije en la mañana, lo reitero, Sinaloa es el granero de México. Solo cuando hay una crisis se puede apreciar lo que vale tener alimentos. Imagínense si tenemos una caída de la economía como la que estamos padeciendo y no tuviésemos alimentos. Entonces sí, sería una situación de gravedad extrema. Afortunadamente se produce alimentos en México, cada vez somos más autosuficientes y Sinaloa en particular produce mucho maíz, mucho trigo, muchas hortalizas. Entonces este es un estado de vanguardia, un estado ejemplar. Entonces por eso vamos a seguir apoyando a los productores. Venía yo platicando con el gobernador Quirino para que le transmita el mensaje a los productores de Sinaloa que mientras estén produciendo alimentos para el pueblo de México van a contar siempre con apoyo. No los vamos a dejar solos. Siempre van a tener estímulos, subsidios para seguir produciendo alimentos, sobre todo los básicos. Maíz, frijol, arroz, trigo. Ese es el acuerdo. Lo que se produce en Sinaloa de básicos y también apoyar a productores que se dedican a la exportación. Pero lo estratégico es producir en México lo que consumimos. Ese es el propósito. Vamos también a continuar apoyando a la gente humilde, a la gente pobre. No les va a faltar a los adultos mayores su pensión. Ya es además por ley
es un derecho constitucional, ya se reformó el artículo 4 de la Constitución, ya está establecido en la Ley de Leyes, en la Ley Suprema, de que esté quien esté en el gobierno y bajo cualquier circunstancia, los adultos mayores tienen que recibir una pensión, y es una pensión universal, es decir, para todos los adultos mayores, sean ricos, sean pobres, porque se entrega esta pensión como una recompensa al adulto mayor, que ya trabajó durante mucho tiempo, ya aportó al desarrollo de México y merece vivir con un poco de holgura, de tranquilidad en el último tramo de su existencia. Entonces, eso no va a fallar, no va tampoco a dejar de entregarse la pensión a niñas, niños con discapacidad, y no van a dejar de entregarse las becas, porque es de juicio práctico, de sentido común. Es 1 millón de veces mejor tener a los jóvenes trabajando o estudiando que tenerlos en la calle. Vamos a mantener esos programas de becas para que todos puedan estudiar y la atención especial a los jóvenes. Nada de que solo se les llama de manera despectiva, en forma discriminatoria, ninis, como era antes, que ni estudian ni trabajan. Nada de eso. Nunca más se les va a dar la espalda a los jóvenes. Siempre van a tener atención y apoyo para que estudien y trabajen. Y vamos a continuar así, luchando para mejorar las condiciones de vida, hacer una sociedad mejor, más justa, más libre, más democrática, más justa, más fraterna, igualitaria. Ese es el propósito de este movimiento. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.